Estimados estudiantes de licenciatura, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a revisar el segundo contenido titulado ¿Hacia dónde van todas las medidas de tendencia central? De la asignatura de probabilidad estadística de la Escuela Normal de Santum. El tema de hoy vamos a ver las características especiales que tiene las medidas de tendencia central, que también son llamadas medidas de resumen. Vamos a identificar cuáles son las medidas de tendencia central más usadas, las características y sus fórmulas y algunos ejemplos sobre cómo se obtiene de manera manual. Bueno, pues en primer término tenemos qué es la definición de las medidas de tendencia central. Pues son indicadores estadísticos que resumen todos los datos en un solo número. Han sido obtenidas a través de fórmulas. Se utiliza generalmente para variables cuantitativas. Por lo tanto, son valores que representan a un conjunto de datos. Son llamados de tendencia central ya que se ubican generalmente en el centro de la distribución de datos. De ahí viene el término de tendencia central o de resumen, porque de acuerdo a los datos estadísticos o al grupo de datos estadísticos, se consideran valores que representan a a ese conjunto de datos que se encuentren. Aquí la única forma que podemos hacer medidas de tendencia central son de variables cuantitativas o variables numéricas. Las variables de etiqueta o las variables cualitativas no las podemos hacer en tendencia central porque no podemos hacer operaciones con ellas. Por ejemplo, si yo estoy midiendo colores, no puedo sacar un promedio de colores. Por ejemplo, rojo, azul, amarillo, verde, sumo rojo, amarillo, verde y lo divido entre 3, me da morado. O sea, no puede ser, ¿no? Entonces, solamente tiene que ser con datos numéricos y como lo dice acá, se tiene que obtener a través de fórmulas. Las fórmulas no es necesario que se la aprendan de memoria, son prácticamente intuitivas y pues uno en la estadística, pues de tantas veces que se utiliza, pues ya se llega a memorizar. Y podemos empezar a revisar que estas medidas describen un conjunto de elementos por la forma en que se comporta el centro de su distribución. Sirve como puntos de referencia para interpretar datos. Se les llama así porque generalmente la acumulación más alta de datos se encuentra en los valores intermedios y se destinan a resumir un conjunto de datos respecto a una característica, conservada o investigada en un solo número considerado representativo. Pues como indican estas frases, estos puntos de referencia nos sirven también para tomar decisiones, es decir, ¿qué es lo que tienen en común todos esos datos? ¿Cuál es el dato que más se repite y cuál es el dato que está en medio? Todo esto me implica medir cómo se encuentra la población que estoy midiendo o estoy evaluando y tomar decisiones con respecto a ello. En resumen, los objetivos de las medidas de tendencia central son: 1. Mostrar en qué lugar se ubica un dato promedio o típico del grupo de datos. Es decir, si yo tengo una serie de grupos de datos y yo obtengo digamos, el número común, ¿cuál es el número que hay en común? Yo puedo saber si un alumno, una persona encuestada, está por debajo de lo común o está por encima de lo común o está dentro de lo común. Entonces aquí son indicadores estándares que me pueden determinar si está dentro de lo normal o no está dentro de lo típico. Sirve como un método para comparar o interpretar cualquier posición en relación con las posiciones centrales o típicas.
como dice el título, tendencia central es qué tanto en común tienen o qué tantos apegados al centro están, y yo puedo comparar un dato con respecto al centro. Como tercer punto, sirve como un método para comparar la posición obtenida por un mismo parámetro en dos diferentes ocasiones. Es decir, yo puedo establecer la tendencia central en un primer momento y una tendencia central en un segundo momento y hacer la comparación de ambas. Y sirve como un método para comparar los resultados medios obtenidos por dos o más grupos. Es decir, yo puedo evaluar un grupo A, un grupo B, un grupo C, y yo puedo saber cuál es el término común del grupo A, el término común del grupo B y el término común del grupo C. Y a partir de la comparación de estos puntos en común, yo puedo saber quién está por encima o qué grupo tuvo mejor rendimiento que el otro. Y estamos hablando de cantidades de datos extremadamente grandes. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central más comunes? Pues las más comunes que utilizamos son tres. La media aritmética, que comúnmente la conocemos como media o como promedio. La mediana, la cual es el puntaje que se ubica en el centro de una distribución, el punto medio de una serie de datos ordenados. Y la moda, que es el puntaje que se presenta con mayor frecuencia en una distribución. Es decir, la moda es el dato que se repite más veces en una encuesta. Puede ser que sea un solo dato que se repite más veces, o también puede ocurrir de que sean dos datos que se repiten más veces o igual número de veces, o tres o más datos de los que se puedan cuantificar y clasificar. Pues empezamos con la primera definición, que es media aritmética. Media aritmética es la medida de posición central más utilizada, la más conocida y la más sencilla de calcular, debido principalmente a que sus ecuaciones se prestan para el manejo algebraico, lo cual hace de gran utilidad. Su principal desventaja radica en su sensibilidad al cambio de uno de sus valores, o a los valores extremos demasiado grandes o pequeños. La media se define como la suma de todos los valores observados dividido por el número total de observaciones. ¿Qué quiere decir este párrafo? Lo más común que se utiliza en tendencia central es el promedio. Para cualquier dato o análisis de datos, a veces lo primero que nosotros hacemos es encontrar el promedio. Y dice de que su desventaja es la sensibilidad al cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una serie de datos, de calificaciones, cuya calificación más baja es 7 y la más alta es 10 de calificación, pues me va a dar un promedio arriba de 7, porque pues 7 es la mínima, ¿no? Pero si un alumno de esos datos, solo un alumno, contestó el examen como quiso y no le prestó atención o no estudió, o diferentes motivos, y este alumno sacó 3 de calificación, inmediatamente todo lo que es el promedio, la tendencia central, se modifica y queda una dispersión totalmente aislada de datos, aunque sea un dato del número 3 donde la mayoría esté en 8 o 9, por ejemplo, y solo sea un dato que sea el 3, con solo ese dato me modifica el promedio, me modifica lo común que existen. Entonces, esto hace de que a veces el promedio sufra cierta sensibilidad al analizar los datos, y a lo mejor el promedio resulta ser engañoso cuando encontramos este tipo de situaciones. O al revés, si yo tengo, digamos, una media de edades de alumnos, pero en el grupo tengo un alumno extra edad
pero que tiene una edad arriba de 10 años de diferencia. Por ejemplo, yo estoy trabajando en una escuela nocturna que abarca varios niveles educativos. Pues hay alumnos que tienen 13 años de edad, 15 años de edad, 18 años de edad, y llega una persona de 45 años de edad, ¿no? Entonces esto digamos que es lo contrario, en vez de que sea una edad promedio menor, o sea, la edad de 45 años hace que la media incremente solo por el hecho de que exista una persona con mayor edad. Y vamos a suponer, la media es de 40 años, cuando la mayoría de mis alumnos están entre los 15 o 13 años y 20 años, ¿no? Pero con solo el hecho de que llegue una persona de 45 años, mi media aumenta. Y podemos decir que la media del grupo o el promedio del grupo, que le estoy dando clases de 40 años, y estoy pensando de que todos son adultos, o todos son grandes a los que les doy clase, y no es cierto. Son jóvenes y solo uno es de 45 años. Entonces aquí esto es, volvemos a repetir, es engañoso. Y lo mismo ocurre cuando evaluamos a alumnos multigrado, porque si yo aplico una prueba para evaluar alumnos multigrado y solo en un grado tengo 2 alumnos, pues yo puedo decir que el promedio de alumnos aprobados puede ser el 100%, y son 2. O el 50% del grupo aprobó, quiere decir que uno aprobó y uno reprobó. O el 0% sacó por debajo de 7 o por debajo de 8. ¿Y eso qué significa? O sea, con solo ver el 0%, 50%, estamos hablando de datos que llaman la atención o relevantes, pero en la realidad estamos hablando solamente de 2 alumnos. Entonces aquí viene mucho el criterio, no solamente el número o el dato obtenido en una fórmula, sino qué representa ese dato que estamos obteniendo en una media. Para obtener el promedio de los grupos, lo podemos dividir para datos no agrupados o los datos ordenados, y para los datos agrupados, donde los ponemos en una tabla de frecuencias. Para los datos agrupados vemos que el símbolo del promedio es una X con una raya arriba. Esa es la simbología del promedio, ¿no? ¿Cuál es la fórmula para datos no agrupados? Pues la fórmula tradicional que nosotros usamos es la suma de cada uno de los datos dividido entre el total de datos obtenidos, ¿no? Si yo tengo una población de 5 personas encuestadas y les pregunté sobre su edad, entonces sumo las 5 edades y lo divido entre 5, que son el número de participantes del evento. Eso es para datos no agrupados. Cuando ya utilizamos una tabla de frecuencias y ya organizamos nuestra información en tablas, entonces utilizamos esta fórmula. La que parece recordemos de que es sigma, el signo sigma, que representa la suma, una sumatoria. XY representa la variable o el dato en el cual nosotros estamos trabajando, y FI es la frecuencia, y XY, FI es la multiplicación del dato por la frecuencia. Entonces, primero tengo que obtener la multiplicación del dato por la frecuencia, al final hago la sumatoria y posteriormente lo divido entre el número de datos totales que yo tengo. Vamos a hacer un ejemplo para datos no agrupados. Dice que se tiene los pesos de 10 niños de primer grado de primaria y se requiere calcular el peso promedio a partir de los siguientes valores. Vemos que los datos que tengo allá de los 10 niños son pesos en kilogramos, ¿no? Entonces tengo 22.3 kilos, 24.1, 23.6, 23.3,
22.8, 24.6, 32.5, 23.7, 23.1 y 22.3. Son los 10 datos. Entonces, de acuerdo a la fórmula, tengo que sumar cada uno de estos datos y lo que me da lo divido entre 10. Si yo hago todo ese proceso, me da 24.23 kilogramos. Acá es muy importante que identifiquemos cuál es mi tipo de variable. Si mi variable es continua o es discreta. Recordemos, la variable continua es aquella que puede ser fraccionada o puede tener punto decimal. La variable discreta es aquella que no puede ser dividida por la naturaleza de la variable. Por ejemplo, una variable discreta son número de personas, número de hijos, que pues el hijo pues, no puedes fraccionarlo, no puedes tener 2.3 hijos, son números enteros. Por naturaleza el número tiene que ser entero. Entonces, en este caso, los kilogramos es una variable continua y al hacer la división, si me da punto decimal, pues utilizo los 2 puntos decimales o hasta 2 puntos decimales. Usualmente todo va a depender para qué lo requiera, pero se sugiere que para el análisis de datos se mantenga con hasta los centésimos, es decir, dos números después del punto decimal. Y este es, digamos, el método tradicional para obtener el promedio. Para datos agrupados, vamos al siguiente ejemplo. Se encuestó a 60 maestros de la ENDI sobre su peso en kilogramos. Y ya hicimos todo el proceso de la distribución de la amplitud, de las clases, etc. O sea, ya ese tema ya lo vimos. Si existe duda, podemos regresar al video donde se explica cómo se obtienen estos datos. Y tenemos, digamos, el límite inferior 40, el límite superior 60 y así sucesivamente hasta el 160. Tenemos ya distribuidos los 60 datos. La marca de clase, que es el promedio de los límites. La frecuencia es cuántos datos hay en esa clase. La frecuencia acumulada, que es la suma de las frecuencias, tanto de la anterior más la siguiente. Y de acuerdo a la fórmula, me pide multiplicar la marca de clase con o la variable, en este caso, por la frecuencia. Y aquí está el dato. Dice que se obtiene multiplicando el valor de la marca de clase, que es XI, por la frecuencia, que es FI. Para este primer caso, si yo multiplico 50 por 3, me da 150. Y estos 150 es, digamos, la primera multiplicación. Lo mismo voy a hacer con la que sigue. 70 por 8 da 560. 90 por 30, 2700 y así sucesivamente. Voy a ir multiplicando cada dato por la frecuencia. Y al final, como la fórmula me dice sumatoria de la multiplicación del dato por la frecuencia o de la marca de clase por la frecuencia, entonces yo sumo las 6 multiplicaciones que me da y es 5740. Ahora hago la sustitución en la fórmula. La sumatoria es 5740 entre n es el número de datos que es 60 y el total del promedio es 95.67 kilogramos. La media es considerada como la mejor medida de tendencia central por las siguientes razones. Los puntajes contribuyen de una manera proporcional al hacer el cómputo de una media. La medida de tendencia central más utilizada, conocida, es el promedio. Ahora pasemos con la mediana. Con esta medida podemos identificar el valor que se encuentra en el centro de los datos, es decir, nos permite conocer el valor que se encuentra exactamente en la mitad del conjunto de datos después de las observaciones y que se han ubicado en serie ordenada. Esta medida nos indica que la mitad de datos
se encuentran por debajo de este valor y la otra mitad por encima del mismo. Es el número o valor que se encuentra en el centro o punto medio de una distribución de datos muestrales o poblacionales, cuando estos han sido ordenados de manera creciente. Es decir, que la mediana divide la población en dos partes iguales. Así, el 50% de las observaciones son menores o iguales a su valor y el 50% restante son mayores. La mediana es muy resistente a los valores extremos. Es decir, es el dato que va en medio. Y aquí tenemos que considerar un dato. Si los datos son en números pares, entonces los datos que van en medio son 2. Por ejemplo, si yo tengo 6 datos, llamémosle 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya ordenados, los datos que van a estar en medio es el dato número 3 y el dato número 4. Porque yo no existe el 3.5. Estamos hablando de a 6 lo dividimos entre 2. Entonces, para que esté la mitad o el punto medio de esos datos ordenados, estaría en el dato 3 y en el dato 4. Si fuesen números, y al estar los dos datos, el 3 y el 4, ¿cómo se obtiene la mediana? Pues se obtiene a través del promedio de estos dos. Es decir, el dato número 3 más del dato número 4 dividido entre 2. Y con eso ya obtengo la mediana. Cuando los datos son impares, por ejemplo el 5, llámense datos 1, 2, 3, 4, 5, 5 es número impar, entonces ahora sí ya puedo encontrar un solo dato que se encuentra en medio, que en este caso es el número 3. ¿Sí? 1, 2, 3 está en medio, luego sigue 4 y 5. Entonces es el 50% para arriba y el 50% para abajo. Y para ello existen fórmulas para datos no agrupados. Como les comenté en este ejemplo, tenemos que cuando es par, cuando el número de datos es par, pues se encuentra con una fórmula, y cuando el dato es impar se obtiene otra fórmula. Esta fórmula prácticamente es, digamos, representativa, va más a cuestión, digamos, para poder representar un número o un dato. Realmente, si nosotros nos ponemos a buscar fórmulas para obtener la mediana en datos no agrupados, vamos a encontrar una serie de numeritos y una serie de representaciones numéricas que a lo mejor nos revolverían más de lo que pretende ser, ¿no? Entonces, vamos a ver los pasos a seguir para poder hacer mi mediana. Uno, lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestros datos, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor, como lo hacemos o como lo hicimos para las tablas de datos ordenados o las tablas de frecuencia. Luego, tenemos que identificar si mi número de datos es par o es impar. Si el número de observaciones es par, la mediana es el promedio de las dos observaciones. Y si el número de datos es impar, entonces la mediana queda exactamente en medio. Vamos a poner un ejemplo, y aquí está la simbología. N sobre 2 representa la mitad del número de datos. Si yo tengo, por ejemplo, 30 datos, y voy a sacar la mediana, N sobre 2 estaríamos hablando de 15. ¿Sí? 30 entre 2 es 15, ¿no? A 15 le voy a sumar la mitad más 1. ¿Quién es la mitad más 1? Pues es 15 más 1, 16. Entonces, el dato que se encuentra en el lugar 15, le voy a sumar el dato que se encuentra en el lugar 16. Y lo que me dé de esa suma lo divido entre 2. Eso es para datos pares. Cuando el dato es impar, hago la suma de una vez. Por ejemplo, yo tengo, vamos a suponer, 15 datos y voy a sacar la mediana. Como 15 es impar,
de acuerdo a la fórmula, a 15 de una vez lo voy a sumar 1. En este caso sería 16. A 16 lo divido entre 2, me queda 8. Entonces, el dato que se encuentre en el octavo lugar, ese va a ser mi mediana. Vamos a ver un ejemplo. Se ha medido la estatura de 20 alumnos en centímetros. ¿Cuál es la mediana? Y acá vemos los 20 datos en centímetros. Lo primero que tengo que hacer es ordenar los datos, es el paso número 1. Y lo segundo es ver si es par o es impar. Acá ya tengo mis datos ordenados desde el menor, que es 155, hasta el mayor, que es 182. Ya los ordené de menor a mayor, mis 20 datos. Ahora lo que tengo que buscar es si es par o es impar. El total de datos es 20, por lo tanto mis datos son pares. Y voy a utilizar la fórmula para la obtención de la mediana con datos pares, que es esta que tengo acá. N sobre 2, 20 es N, sobre 2 sería 10. 10 sería el dato número 10 más 10 más 1, que es el dato número 11. Y busco en mis datos ordenados quién se encuentra en el lugar 10, que en este caso es 170, está marcado en amarillo, y el dato que se encuentra en el lugar 11, que es el 171. Entonces el promedio de estos dos sería la mediana. Entonces lo que voy a hacer para obtener la mediana es 170 más 171 y lo divido entre 2, me da 170.5 centímetros. Y esa sería mi mediana. La fórmula para datos agrupados. La fórmula para datos agrupados es esta. Voy a explicar cada uno de los elementos que contiene y vamos a ver un ejemplo del mismo. Para obtener la mediana, lo primero que tengo que encontrar es la clase mediana. ¿A qué se refiere con la clase mediana? La clase mediana, voy a hacer el mismo proceso que hice para datos no agrupados. Voy a encontrar cuál es el dato del medio, dividiendo el número de datos entre 2. Y de ahí me ubico a la frecuencia acumulada, y en la frecuencia acumulada donde se encuentra ese dato, todo ese rango va a ser, digamos, mi clase mediana. Y de ahí, de esa clase mediana, voy a encontrar el límite inferior, que ese es LI. Es el límite inferior de la clase donde se ubica la mediana. La A es la amplitud. Acuérdense que la amplitud la encontramos restando el dato mayor menos el dato menor. N sobre 2 es el número de datos entre 2. Y FA menos 1 representa frecuencia acumulada anterior, o sea, la que está arriba en la lista de la tabla de frecuencias. Y la FI representa la frecuencia de la mediana. Muy bien, esta es la fórmula y esas son, digamos, puse qué representa la simbología. Ahora lo vamos a aplicar. Vamos a ver cómo, en un ejemplo, cómo se puede medir. Vámonos al ejemplo que hemos estado manejando de la encuesta a 60 maestros con respecto a su peso. Son los mismos datos del límite inferior y límite superior. Ahora, muy bien. El primer paso que tenemos que buscar es dónde se encuentra la mitad del grupo. Entonces, a 60 lo voy a dividir entre 2, que me da 30. Una vez que obtenga el dato 30, en este caso, 30 va a estar en la frecuencia acumulada. Y busco en la frecuencia acumulada, en el rango de la frecuencia acumulada, ¿dónde se encuentra el dato 30? ¿Cómo lo puedo saber? Miren, en esta primera clase está del dato, digamos, del 1 al 3. Aquí donde está el 11 estaría a partir del número 4 al número 11. Y aquí donde está el 41 estaría desde el número 12 hasta el número 41. Aquí sería del 42 al 51, aquí sería del 52 al 57 y aquí sería del 56 al 60, ¿sí? Porque aquí en la frecuencia acumulada son 3 datos. Y a estos 3 datos le sumamos los 8, aparecen 11. Porque quiere decir que a partir del 4 al 11 estaría acá. Entonces el dato 30
estaría acá porque aquí está contemplando del 12 al 41. Aquí estaría la mediana. Entonces, todo esto que está aquí en rojo, este rectángulo, es la clase mediana. Y vamos a trabajar con esta fila que está aquí. ¿Sí? Muy bien. Y con esta fila vamos a ir identificando cada uno de los valores de la fórmula. Nos vamos a la fórmula. El límite inferior. El límite inferior, donde estamos marcados de color rojo, el límite inferior es 80. Por eso 80 lo ubico acá. Y aquí me dice que el límite inferior se obtiene dividiendo n sobre 2, que para este caso sería 60 entre 2, 30. Se busca en la frecuencia acumulada, en donde se ubica el dato 30, que es lo que estábamos buscando. Y en el dato 30, que está aquí del 12 al 41, mi límite inferior es 80. La amplitud. ¿Cómo obtengo la amplitud? Se obtiene restando límite superior menos límite inferior, que para este caso puedo utilizar cualquier clase, ¿no? En este caso 60 le quito 40 es 20, 80 le quito 60 es 20, 100 le quito 80 es 20, o sea, cualquiera siempre me va a dar el mismo dato. Entonces la amplitud es 20, n entre 2 es 30, FA-1. ¿Quién es FA-1? Es frecuencia acumulada anterior de la clase mediana. Si esta es mi clase mediana, la frecuencia acumulada de la clase mediana es 41. Es la que está dentro del rectángulo rojo. Entonces, la frecuencia acumulada anterior antes del 41 está el dato 11. ¿Sí? Entonces, la FA-1, que es frecuencia acumulada anterior, es 11. Por lo tanto, va el 11 aquí en la fórmula. Y FI es la frecuencia de la clase mediana. Busco en la clase mediana, la que está en rectángulo rojo, quién es mi frecuencia de la clase mediana, y es 30. Por lo tanto, esos 30 es lo que voy a poner acá. ¿Qué representa esta fórmula? 80 es límite inferior, más 20, que es la amplitud. Este punto representa que es multiplicación. A 20 multiplica la división de 30 menos 11 entre 30. ¿Cómo se resuelve esto? Lo primero que se resuelve es lo que está entre los paréntesis o lo que está en los corchetes. Primero a 30 se le quita 11, luego se divide entre 30 y lo que me dé se multiplica por 20, que son los 12.66, y después se le suma los 80. Prácticamente el proceso para obtenerlo en la calculadora es inverso. Primero se resuelve lo que está dentro del corchete, luego se multiplica por la amplitud, que en este caso es 20, y de último se le suma los 80. Aunque en la fórmula primero aparece 80 más 20, pero pues es lo que se hace de último. Y una vez que yo haga la suma de 80 más 12.66, le da 92.67 kilogramos. Es muy importante mencionar que son kilogramos al final de cuentas. La moda. La moda es aquel valor que se observa con mayor frecuencia y puede presentarse de diferente manera. Cuando ningún valor se repite, entonces se dice que no hay moda. Es decir, todos los datos son dispersos, todos tienen el mismo número. Por ejemplo, que si yo tengo 3 datos, vamos a poner por ejemplo el número de hijos. Un encuestado tiene 2 hijos, otro encuestado tiene 3 hijos y otro encuestado tiene 4 hijos. Como los datos son diferentes, no existe moda. Puede ocurrir esta parte, ¿no? Que no existe moda, que no existe un dato que se repite más veces. Pero si yo tengo una serie de datos, por ejemplo, edades en un grupo, y yo tengo, por ejemplo, son un niño que tiene 9 años, el que tiene 10 años son 2, y el que tiene 11 años son 2. Entonces aquí la moda
es 2 años, porque o sea, la moda son los que tienen 10 años y los que tienen 11 años, porque son los que tienen dos cantidades o dos frecuencias. Cuando solo un valor se repite con mayor frecuencia, entonces es un conjunto de datos unimodal. Unimodal significa que es una moda, un dato que se repite. Cuando existen dos valores con mayor frecuencia, entonces se dice que el conjunto de datos es bimodal. Bimodal son dos modas, como en el caso de las edades, de 9, 10 y 11 años. Se repitió más veces el de 10 y 11 años, por lo tanto es bimodal. La medida modal nos indica el valor que más veces se repite dentro de los datos. Es decir, si tenemos la serie ordenada 2, 2, 5 y 7, el valor que más veces se repite es el número 2, quien sería la moda de los datos. Es posible que en algunas ocasiones se presente dos valores con la mayor frecuencia, la cual se denomina bimodal. Si hubiese tres valores se llamaría trimodal. O en otros casos, más de tres valores se le conoce como multimodal. O sea, cuando sean más de tres, o sea, cuatro en adelante, cuatro modas en adelante, ya se puede considerar como multimodal. ¿Cuáles son las fórmulas? Pues para datos no agrupados es tan sencillo con solo identificar el dato que tenga mayor frecuencia, el que tenga mayor FI. Y para los datos agrupados se utiliza esta fórmula con esta simbología. Esta simbología, digamos de que cada autor de libros de estadística presenta su fórmula para obtener una moda. Y cada uno le pone una letra diferente, digamos, algo particular en su fórmula. Y yo traté de utilizar una lógica para poder llamarle a cada elemento de la fórmula y poder identificarlo en una serie de datos agrupados. Pues LI le hemos manejado siempre como límite inferior, la A es la amplitud, la F es la frecuencia. F-1 es la frecuencia de la clase modal anterior. Es parecida a la FA-1, que es la frecuencia acumulada anterior. Nada más que FI-1 es la frecuencia de la clase modal anterior y FI más 1 es la frecuencia de la clase modal posterior, es decir, la que va siguiente. Y son estos datos y solamente es identificar los valores de cada uno y sustituirlos en esta fórmula. Vamos a ver el ejemplo nuevamente de edad de los estudiantes. En este caso es para datos no agrupados o datos ordenados y vemos que hay edades de 19 a 24 años. Y vemos que ¿dónde existe la mayor frecuencia? La mayor frecuencia es 13, está marcado con el rectángulo rojo. Esa es la mayor frecuencia. ¿Y cuál es la edad la cual representa la moda? Pues son 22 años. Esa sería la frecuencia mayor que es en cuanto a la moda. Y así ya se obtiene la moda. Vámonos a los datos agrupados con el mismo ejemplo. Y ahora, a diferencia del anterior que buscamos una clase de la mediana, para buscar la moda se busca la clase modal. ¿Cómo se obtiene la clase modal? Encontrando la clase donde se encuentra el mayor número de frecuencias. En este caso las frecuencias son 3, 8, 30, 10, 6 y 3. Pues donde existe la mayor frecuencia es donde está el dato 30. Por lo tanto, todo lo horizontal o toda la clase donde está el rectángulo rojo es la clase modal. Vamos a trabajar con esos datos. Lo primero que tengo que encontrar es la frecuencia. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen dos modas? Es decir, que aquí hubiesen, digamos aquí del 80 al 100 son 30 y del 120 al 140 también existiese 30. Entonces yo tendría dos clases modales. Haría
todo el proceso con este primero, que es del 80 al 100, y cuando termine, hago nuevamente el mismo proceso, pero con diferentes datos que son del 120 al 140. Esto en caso dado de que sean dos modas. Pero en este ejemplo solamente tenemos una moda, que es el dato 30. Entonces, este es el de la mayor frecuencia. Una vez que ya tenga mi clase modal, ya empiezo a sustituir todos los datos en mi fórmula. Acá tengo mi fórmula y obtengo lo primero, que es el límite inferior. ¿Quién es mi límite inferior? Pues es 80. Aquí está, bajo la línea del límite inferior. Mi amplitud, ¿cómo obtengo la amplitud? Pues restando el límite superior menos el límite inferior. En este caso 60 menos 40 es 20. Y puede ser cualquiera, puede ser que yo utilice 80 menos 60 o 100 menos 80, siempre me va a dar 20. Luego sustituyo FI. ¿Quién es FI? Es mi frecuencia. Busco en mi clase modal quién es mi frecuencia. Mi frecuencia es 30 y lo sustituyo en la fórmula. Menos, que es el menos de fórmula, FI menos 1. ¿Quién es FI menos 1? Es la frecuencia anterior a la clase modal. Si mi frecuencia es 30, mi frecuencia anterior es 8. Es el que está arriba. Entonces sería 30 menos 8. La barra de división que viene de fórmula, nuevamente me pide la FI, que es 30, menos de fórmula, FI menos 1, que es 8. Ese 8 que está aquí es el anterior. Más, que es de fórmula, se pone el signo más, se abre el paréntesis, FI, que vuelve a ser 30, menos de fórmula, FI más 1. FI más 1 es la frecuencia posterior a la clase modal. ¿Qué quiere decir? Es el que sigue, es la frecuencia que sigue. Si mi frecuencia de la clase modal es 30, la frecuencia que sigue es 10. Por lo tanto, FI más 1 es 10. Y lo sustituyo, sería 30 menos 10. Y hago el mismo proceso que hice con la mediana. Primero, si ustedes no tienen calculadora científica, pues yo sugeriría primero resolver el denominador, es decir, las restas de 30 menos 8 más 30 menos 10. Y luego hacer la división del 30 menos 8 entre lo que me da acá. Luego se multiplica por 20 y se le suma los 80. Si tienen calculadora científica, entonces lo que tendrían que hacer es el uso de paréntesis. Abrir paréntesis, 30 menos 8, cierran paréntesis, división, o entre, abren paréntesis, abren otra vez paréntesis, 30 menos 8, cierran paréntesis, más, abren paréntesis, 30 menos 10, cierran paréntesis y cierran otro paréntesis. Le dan igual y lo multiplican por 20 y les debe dar 10.47. Ese 10.47 le suman los 80 y son los 90.47 kilogramos, que ese es con respecto a la moda. ¿Qué pasaría si mi frecuencia o mi clase modal fuese la primera línea de 40 a 46 y aquí esté mi moda? Supongamos que el 3 sea mi moda, o aquí esté la moda en esta frecuencia. Para buscar la frecuencia anterior, no hay ningún dato arriba de 3, entonces se pone el dato 0. En caso dado de que mi primera clase allá se encuentre la moda, entonces la frecuencia anterior sería 0. Consideraciones para el análisis de datos. Esto me va a servir para que yo haga mi análisis y mis conclusiones al final de la elaboración o la obtención de fórmulas estadísticas. Con el promedio, la mediana y la moda tienen valores iguales o cercanos, se puede afirmar que el grupo es simétrico. Es decir, si mi promedio es 10, un ejemplo, mi mediana es 10 y mi moda es 10, yo puedo asegurar que mi grupo es simétrico. Si yo tengo 25.38 de promedio, 25.9 de mediana y 25.1 de moda,
puedo afirmar que es simétrico. Si yo tengo 10.4 de promedio, 9.8 de mediana y 10.9 de moda, yo puedo afirmar que mi grupo es simétrico, ¿sí? No necesariamente tiene que ser el mismo número, pero sí en un margen cercano. O sea, ¿qué tan cercano? Con una diferencia de un punto, ¿sí? Un valor. Todo va a depender de la magnitud de la mediana. Si estamos hablando de 100 en 100, pues la diferencia no debe ser mayor a 100, ¿sí? Entonces, o de 1000 en 1000, no debe ser la diferencia mayor a 1000, para que yo pueda determinar que el grupo es simétrico. Cuando existe una moda, una sola moda, se afirma que el grupo es homogéneo, ¿sí? Si existe dos modas, que en el caso es bimodal, trimodal o multimodal, entonces ya no es homogéneo. Vamos a ver este ejemplo. Se encuestó a 24 personas sobre el número de hijos que desean tener. Encuentre las medidas de tendencia central y elabore una conclusión. Bueno, pues esto es para datos no agrupados. Y vemos allá, son 6 que quieren 2 hijos, 4 que quieren 3 hijos, 7 personas que desearían 5 hijos, 4 desearían 6 hijos, y 3 personas desearían 9 hijos. En total son las 24. Vemos la columna de frecuencia acumulada y la multiplicación del dato por la frecuencia, que es la fórmula para obtener el promedio. Le aplico la fórmula para obtener el promedio, que es la sumatoria de la multiplicación de la frecuencia por el dato dividido entre el número de encuestados. La sumatoria es 110 dividido entre 24, que es el número de encuestados, me da 4.58. Acá, como no puedo decir que en promedio quieren 4.58 hijos, es decir, 4 hijos y medio. No, porque los hijos son variables discretas. Desde que sea 4.1 ya son más de 4 hijos. Y si son más de 4 hijos serían 5 hijos. Acá no aplica la regla del redondeo, si es 0.4 baja a 4, si es 0.5 sube. No, desde que sea un poco más, y estamos hablando de una segunda persona. Por eso es el dato de los hijos, ¿no? Aquí el promedio son 5 hijos. La mediana, pues como es dato par, utilizamos la fórmula para datos pares. 24 entre 2 serían 12, más 13 sería el dato 12 más el dato 13. Buscamos en la frecuencia acumulada donde se encuentra el dato 12. El dato 12 se encuentra en la tercera línea, donde está el 17, porque aquí implicaría el dato 11 al 17. Y aquí estaría el dato 12 y 13. ¿A quién le corresponde? A 5. Entonces, 5, que es el dato 12, más 5, que es el dato 13, son 10 dividido entre 2, o sea, 5, ¿no? Entonces la mediana es 5. Y la moda es la de mayor frecuencia. La mayor frecuencia es el número 7. ¿Y qué dato le corresponde al número 7? Pues son 5. Entonces, en la moda es 5 hijos. Y obtenemos que si son 5 hijos el promedio, la mediana 5 hijos y la moda 5, entonces, al ser el mismo número de promedio, mediana y moda, se puede decir que el grupo es simétrico. Y al ser una sola moda, que son 5 hijos, entonces podemos decir que el grupo es homogéneo. ¿Y cómo redactamos una conclusión? De las 24 personas encuestadas, señalaron que el menor número de hijos que desean tener son 2, las cuales representan 6 personas. Y el número máximo de hijos es de 9, los cuales opinaron 3 personas. La media de hijos que desearían tener son 5. El mismo número de hijos fue elegido por la mayoría de los encuestados, que fueron 7. Por tal motivo, al tener el mismo valor en las medidas de tendencia central, que son 5 hijos, se puede afirmar que el grupo es simétrico, y al tener una sola moda, se concluye que el grupo es homogéneo. Este es un ejemplo de cómo se debe redactar una conclusión a partir de los datos obtenidos en las encuestas y en las medidas de tendencia central.
Para concluir, en la vida cotidiana, la herramienta estadística más utilizada son las medidas de tendencia central. Es lo primero que nosotros utilizamos, demostrándose de esta forma que la estadística es de gran importancia para la toma de decisiones. Si no podemos o no tenemos el hábito de analizar datos de todo lo que nosotros hagamos con respecto a nuestra vida cotidiana, nuestros gastos, nuestras calificaciones, visiones a futuro, etcétera, y tomar decisiones adecuadas, certeras y a tiempo, pues prácticamente esto nos serviría para ser mejores personas y tener una vida más tranquila. Y sobre todo en el ámbito educativo nos permite tomar decisiones con respecto a nuestro grupo, qué mejoras le podemos hacer a nuestro grupo, a nuestros alumnos, qué estrategias o hacia dónde hay que ponerle más atención para que no nos caiga por sorpresa y veamos una reprobadera a nuestros alumnos para el siguiente o un alto número de dados de baja. De aquí la importancia del conocer la estadística descriptiva y aplicarla en diversas situaciones. Pues por mi parte, muchachos, eso es todo. Espero que este tutorial les sirva para un estudio posterior. Vayan revisando paso a paso, poniéndole pausas al video, haciendo las anotaciones precisas y correspondientes, porque pues estos ejercicios son muy fundamentales para los trabajos posteriores. Pues espero que sigan teniendo un excelente día y nos vemos en la próxima.